Porque lo que notamos, ¿qué está pasando con el paciente? Somos los familiares, el esposo, la esposa, los hijos, las hijas, que sabemos que algo está pasando. Bien, ahora me gustaría, tenemos una consulta de exteriores, adelante. Doctor, ¿qué opinión le merece estos medicamentos que sirven para la irrigación? Algunos médicos dicen que funcionan y otros no. Bueno, Jorge, creo que es una pregunta, yo diría, muy interesante para los pacientes. Sí. Y yo creo que tu opinión va a ser muy válida y muy importante porque eso determina decisiones en los pacientes, sobre todo en la parte económica, porque son también productos que hay que hacer un esfuerzo en tenerlos en forma permanente. No sé, ¿qué opinas? Bien, partimos del concepto, digamos, que un cerebro bien irrigado y con un buen funcionamiento en cuanto a oxígeno y glucosa es un cerebro que funciona bien y por ende podría tener una buena memoria, ¿no? Pero el tema de la memoria también tiene que ver con un buen funcionamiento neuronal y la neuroquímica cerebral. Es decir, si tenemos un buen nivel de acetilcolina, de serotonina, de dopamina, de noradrenalina, funciona. ¿Y por qué hago esta introducción? Porque décadas anteriores había el concepto que si yo irrigo mejor el cerebro voy a tener mejor memoria. Pero lamentablemente no se ha demostrado eso. Para tener una mejor memoria tengo que tener una buena oxigenación, buena glucosa a nivel del cerebro, una buena neuroquímica para que el cerebro funcione bien. Entonces, obviamente para los trastornos de memoria que tienen que ver con personas mayores, los medicamentos circulatorios no han demostrado en ensayos clínicos controlados que tengan beneficios importantes sobre, por ejemplo, mejorar la memoria. Si uno hace un estudio de dos grupos de personas mayores, en las cuales a una les hago leer, las hago escribir, las hago conversar, hago que hagan esos pasatiempos, esos pupiletras, trabajo manual, entonces estimulo su memoria, ellos han mejorado las puntuaciones de estos test psicométricos de manera más importante y más sostenida que el grupo en los cuales solamente le he dado algún tipo de medicamento. ¿Sí es como el deportista? Claro. Entonces, el concepto de entrenamiento de memoria en personas mayores puede tener un asidero cuando se hacen todos estos tratamientos que se llaman taller de memoria y la persona puede mejorar. Obviamente, se sustenta en el concepto de la plasticidad neuronal. Cuanto más trabajo se le dé al cerebro, las conexiones nerviosas están mucho más fluidas, mucho más patentes y el rendimiento intelectual puede ser mejorado. Yo en ese sentido soy muy claro, el circulatorio no resuelve el problema de memoria. En algún caso, en algunos pacientes con factores de riesgo vascular, diabéticos, hipertensos, que han tenido algunos multiinfartos, siempre le puedo dar la opción de una evaluación en algún periodo de tiempo, pero antes de ello corrijo los factores que puedan corregirse y trato de introducirlos al concepto de taller de memoria. Y si tienen demencia, no talleres... Creo que con una inversión no muy grande puedo entrenar a muchísimas personas en que tengan, como que dice, un buen físico mental. Y sobre todo lo importante es que mejora mucho la calidad de vida. Pero la persona se siente un poquito más ágil, recuerda mejor, tiene la mejor posibilidad de tener una conversación un poquito más profunda. Uno se da cuenta que cuando uno ha dejado de entrenar 2 años y va al fulbito, pues hace no pasa ni 3 minutos, está pidiendo cambio. Pero si uno se entrena 3 meses, ya entra a la cancha y puede defenderse. Algo así en la memoria, obviamente guardando las distancias, pero creo que los ancianos están llamados y sus familiares a tener actividad cognitiva. Hay que caminar, hay que hacer algún tipo, digamos, de actividad física sostenida, pero también leer, escribir, hacer los pasatiempos, entrar mucho a la conversación, y creo que ese es el sustento, por ejemplo, de la gran aceptación y necesidad de estos clubs de personas mayores, de estos programas de tercera edad. La Seguridad Social ha demostrado que son muy útiles. Así es. E incluso organizan sus viajes y de paso le hacen su chequeíto cómo están. Yo creo que su propósito ha sido, es muy loable y creo que va a permanecer en el tiempo por los resultados. Dime, Rina, este problema de cuando falla la memoria, indudablemente debe haber estado aumentando estadísticamente porque ahora hay más personas de mayor edad. Entonces, esto
esto indudablemente es un reto también para las ciencias, en este caso las ciencias médicas, en plantear situaciones o cómo manejar la calidad de vida de las personas que tienen más edad. Claro que sí, y es importante lo que has mencionado, porque el concepto de bienestar total o de salud en una persona mayor probablemente habría que cambiarse, ¿no? Porque hay múltiples enfermedades, el desgaste general orgánico puede condicionar problemas de artrosis, una serie de molestias para la paciente, pero tal vez ese concepto de esta persona mayor, el bienestar o salud en un adulto, sería el valerse por sí mismo y el ser capaz de interactuar socialmente y en la familia, ¿no? Entonces, ese concepto variaría porque podría tener otras enfermedades, artrosis, qué sé yo, una serie de limitaciones, pero el que sea capaz de valerse por sí mismo e interactuar en la familia y la sociedad le daría esa denominación de ser saludable. Entonces, si mediante toda la medicina se ha logrado aumentar tal vez el promedio de vida de estos pacientes, también debemos de preocuparnos por mantener esa interacción en la familia y la sociedad, lo que nos quiere decir que deberíamos de mantener las funciones cognitivas en un nivel adecuado. Lo ha mencionado muy bien el doctor Solari, lo básico es quitar tal vez los factores de riesgo, descartar esos factores de riesgo, todas esas enfermedades que podrían condicionar un déficit de estas funciones y que son tratables, y una vez retiradas ellas, veremos si realmente se trata de un problema, de un déficit normal, de un declive normal, o tal vez se trata de una demencia. Por cierto, no contestamos la pregunta de la persona que contestó si sus olvidos podían ser una enfermedad de Alzheimer. No necesariamente, no hemos indicado que todas las personas podemos tener olvidos en cualquier edad, y para hacer un diagnóstico de enfermedad de Alzheimer se tienen que tener una serie de criterios diagnósticos. Muy bien, que luego vamos a tratar, pero antes vamos a recibir una llamada telefónica. Adelante. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Me llamo Rodolfo y llamo de San Miguel. Doctor, tengo 28 años y a veces me olvido de las cosas recientes como nombres o dónde dejé mi dinero o mis llaves. Quiero saber si esto es importante o probablemente alguna enfermedad. Gracias. Gracias a usted, más bien. Creo que eso nos permite tomar, Jorge, digamos, antes mencionaste que el estrés, a veces solo el estrés, ya como que te bloquea esa capacidad de memoria rápida o actual. ¿Podría ser este caso? Sí. Cuando tenemos estrés, preocupación, deudas, problemas, ¿no? Es como a veces como que funcionáramos en automático. Uno no sabe dónde dejó la llave, dónde puso, digamos, el anteojo, ¿no? Dónde puso los documentos. Entonces, la persona que comienza a perder llaves, anteojos, documentos, y me incluyo dentro de ese grupo, comenzamos a estar estresados. Y es un fenómeno, digamos, relativamente común. Creo que la alerta ahí es parar un poquito las actividades, descansar un poco, y obviamente ese fenómeno es un fenómeno de interferencia. El estrés excesivo genera un fenómeno de interferencia en la memoria. Y se hace muy agudo cuando el gran orador va a ver y ve 200 personas y se olvida del discurso que lo ha preparado. Un fenómeno de interferencia, claro, máximo, muy llamativo, ¿no? Creo que el señor debiera, entre otros factores, disminuir un poquito el estrés y ser más ordenado. La gente desordenada como yo comienza a olvidar muchas cosas. Muy bien. Ahora yo quisiera plantearles el tema ya, el desarrollo del tema, un poco que hemos estado en el borde del manejo de lo normal. Quisiera cruzar la línea y aquello que ya consideraríamos patológico. ¿Cuándo empezamos a decir ya no, esto realmente es patológico y necesitamos que nuestro familiar sea visto y sea tratado por un especialista, Reina? Sí, tal vez mencionar que tendríamos que hablar de entidades, ¿no? Se ha mencionado ya lo que es trastornos de memoria asociados a la edad, también se habla de déficit cognitivo mínimo, y luego pasaríamos a lo que son demencias, y dentro de ellas hay una serie de demencias, ¿no? La que más nos preocupa a todos es la enfermedad de Alzheimer. Entonces, ¿cuándo es que un déficit de memoria asociado a la edad podría pasar a ser una demencia?
Ese es un enigma. Actualmente se vienen haciendo una serie de estudios, precisamente estudios longitudinales donde los pacientes son seguidos para ver cuántos de estos pacientes que tienen esos trastornos de memoria después de los 50 años van a hacer demencia, ¿no? Respecto a la enfermedad de Alzheimer, ¿qué es la enfermedad de Alzheimer? No es más que un diagnóstico que tiene una base de estudios anatomopatológicos que nos indican que hay depósitos de proteínas en el cerebro, exageradas, y que lo que va a condicionar, va a llevar a una muerte neuronal y obviamente a un déficit cognitivo. Dentro de ellos, dentro de los múltiples déficits que trae, uno de ellos es la memoria. Es el más alarmante, pero no es solo memoria. Es digamos, un deterioro progresivo total. Claro que sí. Nosotros, al hablar de funciones cognitivas, hablamos de actividades visoespaciales, hablamos de praxias, es decir, de saber hacer, para simple y sencillamente poder vestirnos, hemos tenido que aprender. Un niño no sabe hacerlo. Entonces estas son praxias. Cuando una persona empieza a tener estos déficits severos, y lo tenemos en personas que tienen demencia, los tienen que ser ayudados hasta desabotonarse una camisa, etcétera. O sea, procesos tan básicos empiezan a deteriorar. Claro que sí. La memoria no es todo. Al hablar de déficit no hay, o es difícil encontrar algún problema donde solo y exclusivamente la memoria haya sido tomado. Hay una serie de aspectos en conducta, praxias, noxias, problemas en el lenguaje. La capacidad de poder evocar palabras también está disminuida. De pronto las personas vienen, acuden y dicen, quiero decir algo, sé lo que significa, pero no me sale la palabra. Esas son disnomias, es decir, no pueden evocar las palabras, les cuesta trabajo. Y para eso también hay test psicológicos que miden, valoran esto. Entonces es importante saber que memoria, si bien es lo que más alarma causa, pero no es solo memoria, es todo un conjunto. Es un aspecto nuclear del problema, pero hay otros más. Así es. Bien, con esta información inicial de Rina, nos vamos al siguiente bloque y Jorge nos va a desplayar un poco más este proceso, porque yo creo que la obligación de los profesionales, en este caso de los médicos, más el esfuerzo de la familia, es que aquello que no podemos evitar ni hablar, pero aquello que sí podemos manejar, debemos hacer el esfuerzo en mejorar sobre todo lo que es la calidad de vida.